Hola a todos y bienvenidos a esta segunda parte de la nueva serie El gran debate ley versus gracia. En la primera parte vimos cómo los discípulos de Jesús, como los primeros creyentes, que todos eran judíos, pensaban que el nuevo pacto solamente era para ellos. No estaban alcanzando a los gentiles y porque pensaban que los gentiles no podían ser salvos. Esta es la segunda parte. Y ahora vamos a ver todo el proceso y todo lo que Dios tiene que hacer para mostrar que los gentiles sí pueden ser salvos y no necesitan convertirse al judaísmo. Voy a leer Hechos capítulo 10, versículo 9 al 16, y quiero recordar lo que dije en la primera parte. Dios tuvo que hacer algo sobrenatural para que los gentiles pudiesen ser alcanzados. De otra manera, habría sido muy difícil que los creyentes judíos hubiesen ido a los gentiles. Dios envía a un ángel a Cornelio. Dios dio una visión a Pedro. El Espíritu de Dios habló a Pedro. Ahora voy a leer Hechos 10, del 9 al 16. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: «Levántate, Pedro, mata y come». Entonces Pedro dijo: «Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás». Volvió la voz a él la segunda vez: «Lo que Dios limpió, no lo llames tú común». Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Lógicamente, Pedro no entendía bien la visión porque contradecía lo que él había aprendido en la ley de Moisés. Hechos 10:17. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. En el antiguo pacto había una diferencia clara entre un judío y un gentil. Bajo el nuevo pacto ya no existe esa distinción. Voy a repetir esto porque es muy importante y no sé por qué nos cuesta tanto verlo. Bajo el nuevo pacto ya no existe la distinción entre un judío y un gentil. El apóstol Pablo dijo en varias ocasiones que ya no hay diferencia entre un judío y un gentil, en Romanos 10:12, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Pedro estaba acostumbrado a comer con judíos, a relacionarse con judíos, a vivir con judíos. Pero ahora Dios le dice que vaya a casa de gentiles y les predique. En Hechos 10, 19 y 20 leemos: «Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: «He aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado». Para la conversión de Cornelio, de su familia y de sus amigos íntimos, Dios tuvo que enviar un ángel a Cornelio y dar una visión a Pedro. Esto era muy importante porque a partir de aquí vemos cómo el nuevo pacto comienza a ser entendido y aplicado. Ahora Pedro entiende que los gentiles no se tienen que hacer judíos, ni tienen que circuncidarse. Ahora Pedro entiende que los gentiles pueden ser salvos, pueden formar parte del olivo, del Israel de Dios, a través de la fe en Jesús. Hechos 10, 28 y 29. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual
al ser llamado vine sin replicar. Estamos aproximadamente en el 40 después de Cristo, es decir, Jesús ya había muerto y resucitado, el nuevo pacto ya estaba en vigor, pero Pedro dice que es abominable, habla en tiempo presente. Estamos en el 40, aproximadamente en el 40 después de Cristo, y Pedro dice: vosotros sabéis cuán abominable es, tiempo presente, cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Para Pedro, todavía había diferencias entre un judío y un gentil. Por tanto, no solamente vemos a Pedro guardando las leyes dietéticas, sino también las tradiciones y costumbres de los ancianos que enseñaban a no juntarse ni comer con gentiles. En Hechos 10:34 podemos leer: Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Pedro, gracias a esta experiencia con Cornelio, aprendió algo muy importante. Aunque en la segunda parte de su afirmación todavía podemos observar que tenía una mentalidad de ley más obras. En Hechos 10:34 y 35, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Pedro ahora comprende que ya no hay judío ni gentil, que Dios no hace acepción de personas. Pero, lo que añade, revela que todavía debía entender muchas más cosas del nuevo pacto y de la nueva vida en el Mesías, porque a Dios no le agrada un individuo porque le tema y haga justicia. Es la fe la que le agrada, la fe en Jesús. Supongo que Pedro olvidó que Jesús le dijo a una persona que no temía a Dios y que no hacía justicia que estaría con él en el paraíso. Lucas 23:43. Apolos tuvo una experiencia similar. El libro de Hechos nos dice que era un hombre varón elocuente, poderoso en las Escrituras, Hechos 18:24. Pues resulta que este varón poderoso en las Escrituras no estaba predicando el nuevo pacto. Estaba predicando Cristo más la ley de Moisés. Él conocía el bautismo de Moisés. Y el bautismo de Moisés era un bautismo de arrepentimiento. Pero ahora hay un bautismo distinto y un mensaje distinto. Por eso Priscila y Aquila tuvieron que mostrarle que ahora hay un nuevo pacto, un nuevo bautismo en el nombre de Jesús. Hechos 18:26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Cuando Priscila y Aquila escuchan la predicación de Apolos, se dan cuenta enseguida que le faltaba algo y que su predicación no era exacta. Por eso, tienen que tomarle aparte y exponerle más exactamente el camino de Dios, el nuevo pacto, la vida bajo la gracia. De todas formas, Dios nos bendice y obra en nosotros aunque nuestra teología no sea perfecta. Voy a repetir esto porque es importante. Dios nos bendice, Dios nos ama, Dios nos bendice y Dios obra en nosotros aunque nuestra teología no sea perfecta. Y Dios obró a través de nuestro hermano Pedro de una forma tremenda. Mientras que predicaba del Mesías, fueron salvos y el Espíritu Santo fue derramado sobre todos los que estaban presentes con Cornelio. Fueron salvos sin tener que repetir una oración. Fueron salvos sin tener que confesar una lista de pecados. Fueron salvos sin tener que bautizarse en agua. Fueron salvos creyendo el mensaje de Pedro. Hechos 10:44.
mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Creo que Pedro sería el primer sorprendido por lo que estaba sucediendo, ya que no había sucedido como él pensaba que debían ser las cosas. En Hechos 2:38 encontramos cómo Pedro creía que debían ser las cosas. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Con Cornelio pasó justo lo contrario del mensaje que había predicado Pedro en Hechos capítulo 2. Por tanto, Pedro estaría muy sorprendido. Pero no solamente él, también los creyentes judíos que le acompañaban, Hechos 10, 45 y 46, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Estaban todos atónitos porque la iglesia primitiva enseñaba que para ser salvos los gentiles, primeramente tenían que convertirse en judíos, es decir, se requería la circuncisión, el bautismo y una vida entregada a la ley de Moisés. Por eso todos se quedaron atónitos. Algo maravilloso había sucedido que no había pasado hasta este preciso y precioso momento. Los gentiles recibían la salvación y recibían el Espíritu Santo sin tener que convertirse al judaísmo y sin tener que circuncidarse. Repito, los gentiles recibían la salvación y recibían el Espíritu Santo sin tener que convertirse al judaísmo y sin tener que circuncidarse. Espero que estas enseñanzas estén trayendo mucha bendición a vuestras vidas y recibid un fuerte abrazo de vuestro hermano Juan.